Bueno, vamos a ver los problemas de potenciometría, ¿sí? Problemita número 1 dice, ¿qué, tan, ¿qué tampón o tampones usaría para calibrar un electrodo de vidrio con el que se quiere realizar medidas de pH en un intervalo de 3 a 4? Y B dice, y para medir el pH de la sangre aproximadamente 7,5. Bueno, eso es lo que nos están preguntando. Básicamente se utiliza, ¿no es cierto?, para calibrar justamente un electrodo de vidrio cuyo intervalo de pH esté entre 3 y 4. Se utilizaría, por ejemplo, el hidrógeno tartrato de potasio saturado, cuyo pH es 3,557, o sea, está dentro de ese parámetro, o el hidrógeno citrato de potasio 0,05 molar, cuyo pH es 3,776. O sea que se elige justamente aquella sustancia cuyo pH esté dentro del rango que queremos nosotros hacer el estudio, el análisis. Y por ejemplo, para medir el pH de la sangre, cuyo pH es aproximadamente 7,5, se utilizaría, por ejemplo, el dihidrógeno fosfato de potasio 0,0087 formal. La formalidad es igual que la molaridad. En hidrógeno fosfato de sodio 0,0 molar, ¿no? O sea, es Buffett, cuyo pH es 7,413. Y eso es lo que se utilizaría. El punto número 2 me dice, se obtuvieron, dice, los siguientes datos al sumergir un electrodo selectivo de iones calcio en una serie de soluciones patrones. Bueno, y ahí tenemos el calcio, la molaridad 0,00004, y bueno, el potencial me dio menos 74,8, después ya 0,0004 y me dio menos 46,4, después 0,004, menos 18,7, 0,04, más 10,0 y 0,4, más 37,7, ¿no? Encontrar la ecuación de la recta de calibración indicando los valores de la pendiente y la ordenada al origen, y hallar la concentración de calcio en una muestra que da una lectura de menos 22,5 milivoltios. Entonces ahí tenemos el punto número 2. Y ahí está, ¿sí? Por supuesto, hacemos el análisis de regresión. Ahí tenemos justamente lo que son las concentraciones. Le tenemos que sacar el potencial de esa concentración, que es el menos logaritmo. Y me da 4,40. De 4 por 10 a la menos 5 me dio 4,40. 4 por 10 a la menos 4, 3,4. De 4 por 10 a la menos 3 me dio 2,4. De 4 por 10 a la menos 2 me dio 1,4. Y de 0,4 me dio 0,4. Con sus correspondientes potenciales, ¿sí? La ecuación de la recta sería el potencial de la celda, va a ser igual a K, que es la ordenada, más menos S, ¿no es cierto? Por el potencial en este caso, del metal que estamos analizando, del calcio, ¿sí? La concentración. Bueno, entonces cargamos los datos y por supuesto sacamos, o sea, es en el eje de las Y el potencial, en el eje de las X sería justamente el potencial de el menos logaritmo de la concentración molar. Entonces de ahí sacamos, o por lo menos yo calculé, que la ordenada me dio 49,1 y bueno, y la pendiente es 28,14. Nada más que acá utilizamos el signo negativo porque se trata de un catión. Recuerden, ¿no? Ahí dice más menos, ¿sí? Si uno usa catión, se utiliza con el signo negativo. Y si hubiese sido un anión, usábamos con el signo positivo. Eso tengamos bien en cuenta, chicos. Por lo tanto, de la ecuación de la recta despejamos justamente cuál va a ser el potencial de la muestra.
va a ser 49,1 menos el potencial dividido en 28,14, ¿sí? Bueno, y ahí reemplazamos, el potencial era menos 22,5, o sea que ahí menos por menos se hace más, 49,1 más 22,5 igual, a eso lo dividimos en 28,14 y me da 2,54. Entonces, para sacar la concentración es el antilogaritmo de menos 2,54 y me dio 2,88 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Entonces ahí tenemos la concentración de la muestra. Problemita número 3. Me dice así. La concentración del calcio en suero se determina usando un electrodo selectivo de iones. El potencial medido con el electrodo en la muestra es de más 217,6 milivoltios. La adición de 100 microlitros de un estándar de 200 partes por millón a 2 mililitros de la muestra y la medición del potencial da más 226,8 milivoltios, o sea, ese es el potencial total, ¿sí? Dice, suponiendo que S, ¿no es cierto?, que la desviación estándar es 59,2 dividido en 2, ¿cuál es la concentración del calcio en la muestra? Bueno, este es lo que corresponde a la adición patrón o estándar, ¿sí? Este es el problemita número 3. La adición patrón estándar, cuya fórmula es que la concentración de la muestra va a ser igual a ρ, que es una constante, por la concentración del patrón sobre corchete 1 más ρ por 10 elevado a la epsilon a la menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ρ? ρ va a ser el volumen del patrón sobre el volumen de la muestra. 0,1 dividido en 2 me da 0,05. Calculamos el epsilon, que sería el potencial total, que lo teníamos, más 217 más 226,8, menos el potencial de la muestra, que es 217,6, sobre ese que me dio 29,6, porque 59,2 dividido en 2 me da 29,6. Hacemos el cálculo y me da que el epsilon es 0,31. Una vez que ya tengo eso, ahora sí, reemplazo en la formulita. Entonces la concentración de la muestra va a ser 0,05 por la concentración del patrón, que era 2000 partes por millón, sobre 1 más 0,05, o sea que era 1 menos ρ, ¿no es cierto? Por 10 elevado al epsilon, que era 0,31, menos 1, ¿no? Y 10 elevado a la 0,31 me da 2,04, y bueno, y todo el resultado me dio 1,142. Entonces 0,05 por 2000 dividido en 1,142 me dio 87,56 ppm. O sea, en estos problemitas hay que saber la fórmula, qué significa y calcula, porque simplemente son para reemplazar los datos. Problemita número 4 dice, se usa un electrodo selectivo de iones fluoruro para determinar fluoruro en una muestra de agua. Para un estándar de concentración 4 por 10 a la menos 3 molar, la lectura de potencial relativa a un electrodo de referencia es de menos 238,6 milivoltios. La lectura con la muestra es de menos 226,5 milivoltios. ¿Cuál es la concentración de fluoruro en el agua? Y bueno, me da que el S es, en este caso, 59,2. O sea que sería similar a lo que hicimos recién, ¿sí? Usamos el patrón cercano, sería esto, ¿eh? Entonces tenemos, ¿no? Tenemos el potencial del patrón, menos 238,6, potencial de la muestra. Y bueno, tenemos ahí justamente la concentración del patrón. Y tenemos el S. Por lo tanto, bueno, esa es la formulita, ¿no? Y bueno, de allí calculamos cuál es el potencial del patrón. El menos logaritmo de la concentración del patrón, menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 3 me da 2,40.
Bueno, y ahora sí reemplazamos la formulita, ¿sí? Entonces es el potencial de la muestra menos 226,5 menos el potencial del patrón, que es menos 238,6. Menos por menos se hace más, lo dividimos en 59,2 y el resultado lo sumamos 2,40 y me dio 2,60. Bueno, entonces ahora para sacar la concentración de la muestra es 10 elevado a la menos 2,60 y me da 2,51 por 10 a la menos 3 molar. Entonces acá tenemos este problemita número 4. Y vamos por el número 5, me dice así. Se determinó que un electrodo de vidrio tenía un potencial de 0,395 voltios, medido contra un potencial, ¿no es cierto? SS dice, o sea, un potencial de referencia, en una solución amortiguadora de pH 7. Calcula el pH de la solución para las que se obtuvieron las siguientes lecturas de potenciales. Bueno, y me da para la primera 0,467, para la B 0,209, para la C 0,080 y para la D menos 0,013 voltios. Entonces ahí tenemos el problemita número 5, que es lo mismo, es un patrón cercano, ¿sí? Entonces tenemos el potencial de patrón, el pH de patrón 7, y entonces tenemos, me están pidiendo el pH, ¿sí? Por lo tanto, para A, ¿no es cierto? Que está el potencial de la muestra 1, y eso es lo único que va cambiando, ¿no? En la fórmula es la misma, que va a ser el pH de la muestra 1, va a ser el potencial de patrón menos el potencial de la muestra, eso es lo que va cambiando sobre ese, más el pH del patrón, ¿sí? Entonces, para el primer caso, 0,395 menos 0,465 sobre 0,0592, y el resultado de eso más 7 me dio 5,78. Para el B, ve que lo único que reemplazamos, todo lo mismo, ¿no? Solamente reemplazamos el potencial de la muestra, que acá es 0,209, me da 10,14. Para C me dio, que era el 0,080, me dio 12,32. Y para el D, que menos 0,013, me dio 13,89. O sea que era simplemente reemplazar en la formulita, ¿tá? Bueno chicos, ahí estamos con este temita. Nos vemos.